Siendo ya las 5:08. Y le voy a preguntar a nuestro querido invitado, ¿qué tal le ha parecido este día? Doctor Patricio Morales, del Departamento de Polímeros, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Estoy enojado. ¿Por qué está enojado? Porque me tuve que vestir de invierno. Y se supone que ya pasó esto. Cierto, entonces como... sí, por eso hoy día vengo polémico, vengo malo. De hecho, cuando Sí. dije negacionismo, viene el doctor, sí, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Quieren que haga bolsa este país? Ah, no, este otro personaje. No, nada que ver. No, broma. No es eso. No es aquí. El negacionismo, pero desde la ciencia. Sí. Cuéntenos, doctor, ¿por qué ocurre? Esto también no ocurre desde ámbitos como más científicos y sobre todo con noticias que están relacionadas a estos temas. Sí, o sea, el negacionismo tiene bastantes componentes y se utiliza en bastantes áreas. Entonces, yo creo que salta de cajón que si uno lee solamente la palabra negacionismo, viene del verbo negar, ¿ya? Pero hay unos muy interesantes, que es el negacionismo científico. Y también los subnegacionismos, que serían negacionismo químico, negacionismo biológico, etc. ¿Cómo lo podríamos definir? Antes de definirlo, para que justamente, a ver si me pueden ayudar ahí arriba, yo traje un video para introducir justamente el tema y a partir de ahí. No sé si podemos ver. Acá está, un personaje bastante polémico. No sé si conocen, claro, ese personaje. ¿Tú lo conoces? ¿Ah? ¿Lo conoces tú? Sí, algo. Bueno, bien, esto es del año 2000, en su primera candidatura, no ahora. ¿Ya? Entonces, a ver si escuchamos lo que dice. Yo lo voy a traducir lo mejor que pueda porque tiene subtítulos, pero no se ven bien. Así le dan al play. Nobody is stronger and nuclear than I am. It's the biggest single problem that this world has. Not global warming. You know, Obama said the biggest problem we have is global warming. And by the way, Y por supuesto, supposed to be a propósito, 70 degrees today. y se supone que iban a haber 70 grados hoy día y estamos congelándonos. Hablando del calentamiento global. ¿Dónde está? Necesitamos el calentamiento global. Está congelándose aquí. Hombre, eso es un récord en todo Estados Unidos, no solo aquí en Rochester. Es un récord. Y sigo escuchando del calentamiento global. Y deben decir, ay, ese hombre no sabe nada. Hagamos un test de coeficiente intelectual. Esa gente. Parte de lo que yo creo y considero también que lo utilizó como una estrategia política y se tomó de alguna forma un tema que es importante para la ciudadanía y lo transformó un poco a su favor. Es gracioso, por decirlo en el sentido del video, porque antes se pierde una parte. Él está hablando de las armas nucleares y entonces sobre el potencial nuclear que tiene Estados Unidos, y cambia el switch, como que se le viene la idea, entonces dice, hablando de, y se va a esta otra idea. Entonces, claro, comunicacionalmente, tú que tienes más experiencia en eso, puede ser que lo haya hecho a propósito para ganarse adeptos. Pero como digo, eso en el 2009, ya no me acuerdo cuándo fue su primer mandato, cuando estaba haciendo campaña, en una ciudad específica, en Rochester, que está en el estado de New Jersey, si no mal recuerdo. Y el punto es que lo sigue manteniendo hasta ahora. O sea, él niega que exista el cambio climático, ¿vale? Pero para poder entender las palabras que él dice y además para poder entender por qué se llega a ese punto, hay que ir un poquito más atrás. Entonces, como tenemos que desenredar la madeja. Bueno, él está hablando de calentamiento global. El calentamiento global siempre ha existido en el planeta Tierra. O sea, han habido épocas desde que empezó, ¿no?, la historia de este planeta, periodos de calentamiento y periodos de enfriamiento. Algunos han sido más largos, han sido otros más cortos. Y luego aparece también el término, además de calentamiento global,
crisis climática y también aparece el calentamiento de efecto invernadero. Y como que todas esas cosas se juntan y creen que son sinónimos, ¿no?, las personas. Y la verdad que no es sinónimo. Entonces, hay una consecuencia de la otra. Primero, por eso, aclarar, ya que el ejemplo que estamos tocando es del calentamiento global. El calentamiento global es cíclico en la Tierra. El problema es que el calentamiento de ahora es antropogénico. Es decir, además de existir un ciclo el hombre, vamos a decir la humanidad mejor, ha ayudado a que esto se acelere con los efectos de los gases invernadero. Entonces ahí hay otro concepto que es el efecto de gas invernadero. Y entonces son los gases que producen que la temperatura de la Tierra aumente debido a que la radiación que recibimos rebota en estos gases, principalmente dióxido de carbono y metano. Y eso hace que se caliente como un invernadero, ¿no? Doctor, utilizando el ejemplo que todos ustedes también vieron desde sus casas o desde el lugar también donde a través de plataformas digitales también que pueden estar conectados con nosotros, ¿qué factores o qué motivaciones cree que los individuos o la humanidad en general muchas veces rechaza la evidencia científica a pesar de que los datos y de todos los insumos que nosotros les podemos estar mostrando muchas veces quedan alejados por parte de algunos individuos respecto en este caso, respecto al cambio climático? Claro, es un ejemplo, pero se puede extender a todo. Ahora, antes de responder la pregunta, para que quedemos claros justamente de que por qué yo quise comenzar con este ejemplo donde se está negando algo que es una evidencia, ¿ya? O sea, existen datos científicos porque existen climatólogos y climatólogas que estudian esto desde hace muchos años y de ahí que se prefiere entonces que se diga desastre climático en vez de hablar de calentamiento global. Porque el problema de esto, y aquí, perdón, hago el paréntesis porque es importante, el problema que está diciendo él ahí, que dice que nos estamos congelando, dice. Entonces, ¿dónde está el calentamiento global que tanto hablan? Claro. Que venga aquí porque necesitamos. Justamente porque se utiliza la palabra, el concepto calentamiento global, no se entiende lo que está pasando, que es una crisis climática. Entonces, que exista la crisis climática implica de que en algunos lugares, como cuando sea época de verano, va a estar más caliente. Pero en el otro hemisferio, cuando es época de invierno, va a estar más frío, que es lo que le está pasando a ellos. Entonces, no es que el calentamiento global sea homogéneo así por toda la Tierra. En algunos casos provoca esta crisis climática antropogénica, que en algunos lados sea más frío y en otros lados sea más caluroso, más de lo normal, ¿no?, de las temperaturas que uno está acostumbrado. Entonces, él está mal usando el concepto. Y ahí es donde se produce la confusión. Y ¿vale? Eso genera que esa confusión también se replique. Exactamente, porque si tiene adeptos, justamente la gente va a decir, bueno, si lo está diciendo él, que es una persona que no sé qué, que no sé cuánto, debe ser cierto. Entonces de ahí viene justamente la definición de negacionismo, que si la pueden poner en pantalla porque no me la sé. la vamos a revisar en conjunto. Bueno, léela tú. Mira. Dice, se define como el rechazo de hechos o evidencias establecidas científicamente probadas a menudo en favor de creencias más cómodas o ideológicamente cercanas a un grupo de personas. Y ahí está la cita de Y ahí está la cita también de Valentín Casilva, 2021. Sí. Bueno, la definición no puede ser más clara. Pero pasa lo siguiente. De ahí leemos el negacionismo químico, que es como una bajada del negacionismo científico. Ocurre lo siguiente. Este es un fenómeno, a mí me gusta mucho hablar de él porque es algo que ocurre hasta el día de hoy, ¿vale? Lo describió un psicólogo, Leon Festinger, en el año 1950 más o menos. Hizo un experimento, también hay un video, pero no se ve bien, no se lee bien, así que si alguien quiere verlo, ponga en YouTube. Leon Festinger, disonancia cognitiva, ¿vale? Y lo van a encontrar, es un video cortito, es muy bueno. Lo que están haciendo ahí, o lo que estaba haciendo Trump y lo que hace justamente las personas ¿por qué hacen este negacionismo?
es porque se les produce lo que se llama una disonancia cognitiva. Ya, y el experimento de Leon Festinger, o Festinger, no sé cómo depende la pronunciación, si norteamericana o alemana, hizo lo siguiente. Para mí es un experimento espectacular. Le dijo a un grupo de personas, pero ahí solamente muestran a 2, que participaran en un experimento. Y el experimento era fome a morir, muy fome. Eran unos, vamos a decir, como unas tabletas o palos que había que dar vuelta, girar, nada más, eso era. Pero resulta que a una persona le pagó por hacer el trabajo $50. Y el científico que hizo el experimento le pidió a la persona que después que hiciera el experimento quedara como en lista de espera para que lo llamaran y le comentara a otros cuando fueran a hacer el experimento cuál había sido su experiencia y que mintiera. Llegaron todos motivados. Y que dijera que Claro. había sido fascinante. Entonces ahí muestran a uno que está esperando en la sala, entonces lo enfrentan con el que ya hizo el experimento y la persona esta, que es un actor, se supone que ya sabía, o sea, le habían soplado el experimento y le dice, no, un amigo ya lo hizo y dice que es súper fome. Y la persona que lo ha hecho y que le pagaron en los 50 le dijo, no, yo creo que está equivocado de haber sido otro experimento porque la verdad era bastante... Vale. Hicieron lo mismo con otro sujeto y también una cosa fome de girar y le pidieron lo mismo, van a venir personas y entonces queremos que tú les mientas y le digas que que es entretenido. Entonces también muestran la entrevista a esa persona, está esperando afuera de la otra persona. Ya, también ese sujeto 2 habla con la persona y también, sí, me dijeron que era fome. No, yo creo que debe estar, dice la persona, el sujeto 2, hablando de otro experimento, lo mismo que el otro. Ya. Pero ¿qué pasó después? Y aquí viene lo bonito. Quien les entrevistó fue Leon Festinger, ¿no? El científico quien creó el experimento. Entonces, él le dijo ahora al sujeto 1, al que le habían pagado $50. Y al sujeto 2 le pagaron $1. Eso es súper importante. Al que le pagaron $50 le dijo, ya ahora, dime la verdad, ¿cómo te sentiste en el experimento? Y en ese momento dijo la verdad. Era aburridísimo, frustrante. Yo no sé qué es lo que quieren conseguir con esto, para qué lo inventaron, pero bueno. Ya notó. Y después hicieron pasar a sujeto 2. Y le preguntan a sujeto 2 lo mismo, Leon Festinger. ¿Cómo encontraste el experimento? Sí, estuvo bien. Vale. ¿Y lo repetirías? Sí, yo creo que sí, que lo volvería a hacer. Entonces, en el momento en que no tenían que mentir y decían la verdad, hay una diferencia muy sustancial de por qué una persona dijo la verdad y la otra mintió. Y esa es la motivación económica. Entonces, ¿qué pasa? Y allí se produce la disonancia cognitiva que llama Festinger. La persona a la que le pagaron $50, imagínate el dinero, dice, bueno, ya hice el trabajo, me pagaron y hice el trabajo, ¿por qué voy a mentir? Es una alta motivación, entonces no tienen problema con decir la verdad. Listo, la dice. Pero la persona que le pagan $1 entra en una dicotomía, porque su pensamiento, o sea, su cabeza empieza a decir, bueno, me pagaron, aunque es poco, pero igual me pagaron, aunque es poco. Entonces está en esa, por lo tanto, cuando le preguntan, dice, ¿qué digo? ¿Digo la verdad o no lo digo? Es que no puedo decir que no me gustó, porque igual me pagaron, pero debería decir que no me gustó. ¿Y si se repite? Porque entonces está en ese y le resuena, y le resuena, y le resuena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la disonancia cognitiva, según Festinger, es cuando a ti te enfrentan a una opinión que es distinta a la tuya y tú por un dilema moral, que en este caso es el pago del dinero, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, en vez de aceptar lo que la otra persona está diciendo, porque la otra persona tiene la verdad, o sea, tú te das cuenta que su argumento es más válido que el tuyo, tú lo que haces es buscar argumentos a tu favor para defender tu postura.
Eso es un dilema justamente moral. Y eso es lo que hace ver Leon Festinger con el experimento. Es decir, las personas que entran en el dilema moral, como es esta persona, de que le han pagado $1 y se le pagó por un experimento, pero le pagaron poco, que podría haber estado haciendo otra cosa, pero le pagaron, entonces sigue dándole vuelta a la cosa, va a buscar argumentos para decir, no, sí, fue entretenido, sí, lo haría otra vez, ¿vale? Porque está en su mente ese dilema moral. Y la otra persona que le pagaron $50 no le importa nada, dice nomás. Pero y desde esa perspectiva, ¿qué consecuencias puede tener para la sociedad o también para el desarrollo científico que exista este negacionismo muchas veces, entonces, o estos dilemas éticos? Vale, entonces si tomamos el ejemplo del desastre climático, ya lo voy a poner en esos términos, pasa lo siguiente. Trump lo que hace en ese video es justamente ante un dilema que se le presenta, que es de público conocimiento y que está comprobadísimo y investigadísimo por la ciencia, no quiere, vamos a decir, dar su brazo a torcer porque va en contra de sus pensamientos. Eso es súper importante lo que estoy diciendo, porque bueno, y cuando después entonces lo refrenda, es decir, dice, ¿cómo? Calentamiento global y aquí estamos enfriando, ¿no? Hace que las personas a las que le rodea conecten con esa idea, porque esas personas están pensando de la misma forma. Es decir, no queremos que vayan contra nuestros principios. Entonces, yo también pienso como él, o digo, alguien está pensando como yo no estaba tan equivocado, porque si lo dice una persona como él, que está más arriba intelectualmente, o que va a ser presidente de la República, quiere decir entonces de que yo no estaba tan equivocado. Entonces, esas, vamos a decir, almas se encuentran. Y así se empiezan a crear los grupos de adeptos y adeptos y adeptos que no quieren cambiar su opinión porque va en contra nuevamente de sus principios. Y se van quedando como establecidos en esa verdad. Aún sabiendo de que están errados o erradas y no quieren cambiar por eso. Entonces es muy difícil justamente decirle a una persona, sabe que el calentamiento global se está produciendo, perdón, la crisis climática se está produciendo porque nosotros los humanos ahora estamos interviniendo. No es una cosa natural que le ocurre al planeta solamente. Y la gente no quiere creer eso porque justamente dicen, ¿pero cómo? Estamos congelándonos y no hay calor. Es que no es calentamiento global el concepto. El concepto es desastre climático. Entonces tiene que entender que en una parte se enfría y en otra parte... No, pero yo estoy viendo aquí, entonces siguen buscando esa argumentos a su favor. Cognitiva sigue presentando. Sigue pensando. Y eso es muy difícil de quitar de las personas. Entonces, ¿qué tiene como consecuencia? Que no solamente se niegan hechos científicos, sino que cualquier hecho. Entonces, pongo un ejemplo a lo mejor más práctico. Si nos vamos a la política, polémica. Aquí empiezo. No. Si nos vamos a la política, pongámonos en el caso, un experimento mental, ¿no? Como me gusta hacer a mí. Que tú lo que quieres hacer es una persona, un candidato, y lo que quieres hacer es convencer al votante para que vote por ti. Te elija. Bueno, yo le recomendaría a las personas justamente que si quieren tomar el consejo, que van a buscar votantes, jamás le vayan a pedir voto a esas personas que hacen disonancia cognitiva. Porque jamás van a cambiar su postura. No va a resultar. No les va a resultar. Porque tú le vas a decir, este argumento, no, porque tenemos que ser amables con el planeta y cuidarlo. Entonces la persona, ¿qué te va a salir? Con su contraargumento. En vez de decir, sí, tiene razón, deberíamos actuar como sociedad, no. Entonces, ese es el problema de la disonancia cognitiva, que crea grupos de personas justamente que nunca van a querer cambiar su opinión. Por lo tanto, señores políticos, si quieren tener justamente votantes, vayan a hablar a las personas indecisas. Y de alguna forma esta disonancia cognitiva lo podemos aplicar en diversos ámbitos de nuestra vida, o de más bien de opiniones que vamos construyendo, porque cada persona también tiene esa mirada a partir de su construcción, de su propia realidad, de su historia, de su cultura. Eso es súper importante lo que tú dices. El punto de llegar
a establecer este rechazo a las creencias que son contrarias a las nuestras, viene mucho con el roce sociocultural. Entonces pasa mucho en personas que crecen en sociedades, ¿cómo se llama? O grupos, mejor, conservadores. Por ejemplo, grupos como el que sigue a Trump, que son de derecha extrema, o otros grupos conservadores. Me ocurre, por ejemplo, las religiones también a veces son súper conservadoras en cierto punto, y ahí también tenemos una población que es difícil de hacerle cambiar su punto de vista. Y así se pueden buscar muchos más ejemplos de disonancia cognitiva. Pero en la ciencia hay muchos ejemplos de disonancia cognitiva. Yo lo que puse fue el cambio climático porque justamente la palabra ya está mal empleada y es una de las que más suena, ¿no? Aparece cambio climático, cambio climático, cambio climático, y cuando la verdad deberíamos hablar de desastre climático. Bueno, y como lo decías tú, se extrapola a distintas áreas. Para ser un poquito más específico, ya que estamos justamente en el bloque de ciencia y hablando de química, ahí pusieron lo que dice Leon Festinger, hay que leer un screenshot, como dice, un pantallazo. Así es, porque esto es lo que comentaba el profesor, dice, esta teoría sugiere que las personas experimentan incomodidad, ¿cierto? Esto es lo que nos mencionaba, psicológica o disonancia cuando sus creencias o comportamientos son contradictorias a otras, lo que le impulsa a buscar argumentos para mantener su postura y no aceptar de alguna forma la contradictoria, o sea, la contrapostura. Jamás voy a cambiar de opinión frente a lo que yo también he construido desde lo sociocultural. Exactamente. Y eso, como te decía, tiene que ver con sociedades que son bastante cerradas y también tienen su sesgo, no han convivido mucho con otras realidades. Y pasa, digamos, es una cosa que ¿Y existe. eso que está ocurre presente también entre los científicos y científicas? Es difícil, a ver, puede ser, pero es difícil, ¿ya? Puede ser por lo siguiente, primero vamos a empezar con la primera pregunta. Es difícil por lo siguiente, porque nosotros en la ciencia lo que nos basamos siempre es en el dato, la evidencia. La evidencia. O sea, si la evidencia dice que es eso, eso es. Y eso es porque pasamos por lo que se llama el método científico. Entonces, los pasos del método científico, que es lo mejorcito, vamos a decir, que tenemos hasta ahora, para decir si algo es cierto o no, te asegura de que justamente esa es la verdad. Y por lo tanto, yo siempre también pregunto, cuando converso, ya, ¿pero qué datos tiene? Muéstreme la evidencia, ¿no? Cuando empiezan a hacer opinología, sí, vale, muy bien, estás opinando, pero quiero datos, para que lo que tú estás diciendo, yo compruebe que es verdad. Entonces, si no tienes los datos, mejor no me digas la opinión, porque no contribuye, creo yo. Esa es mi postura. Entonces, los científicos nos cuesta mucho creer a buenas y a primeras lo que están diciendo si no hay el dato. Ahora también, uno no es especialista en todo. Entonces, si empieza alguien a hablar de química en la televisión y algo que no es correcto, ahí sí saltamos, por ejemplo, los que somos químicos. Pero si, por ejemplo, va un especialista que es un sociólogo o un antropólogo a hablar a la televisión, yo no tengo cómo refutar eso porque no soy del área. Entonces, tengo que aceptar lo que está diciendo la persona porque esa persona es el experto, la experta y por lo tanto tiene los datos, ha hecho publicaciones y por lo tanto por eso puede dar su opinión. Pasa sí que en algunos lugares hay científicos, por ejemplo, o científicas que a lo mejor son creyentes y eso podría tener sus matices, vamos a decirlo así, ¿no? Que justamente creen hasta un cierto punto de la ciencia y luego ya viene para ellos la espiritualidad, ¿no? Es una cuestión que no es criticable desde mi punto de vista. Si quieres mantenerlo así, está bien. Pero hablando en porcentaje, es muy bajo el porcentaje de personas que están en ese punto. Solo para actualizar, hay un psicólogo, estoy leyendo un libro que se llama Misbelief, de Dan Ariely, y él hoy día, esto que Leon Festinger anunció antes, lo llama sesgo confirmatorio. Bueno, ahí está en inglés
confirmation bias, que se describe como la búsqueda sesgada de información por parte de una persona para confirmar su hipótesis. O sea, como que yo niego tu punto, pero además voy a busco, comprobar que exacto, mi punto es el efectivo. Busco información que diga lo que yo quiero. Esto pasó en el COVID, pero largamente. Los antivacunas que no iban a insertar el chip, que toda la cosa, pero mira, aquí se ve cómo se le pega a esta persona el... Y yo creo que ahí se generó bastante disonancia cognitiva. Exactamente. Entonces, ahí descartan cualquier cosa que pueda contradecirla. Dan Ariely también pone otro ejemplo que estaba puesto, yo lo escribí más adelante, que justamente si en la televisión, por ejemplo, empiezan a llamar, o sea, alguien dice, yo vi un ovni, por ejemplo, y la persona empiezan a llamar, dicen, yo también lo vi. Entonces, las pistas falsas. Para el telespectador queda como que, entonces es cierto. Si mientras más gente lo confirma, por eso se llama sesgo confirmatorio, debe ser entonces que debe ser cierto. Doctor, para y ahí no queda nadie. Ahí no queda nadie indiferente. Nadie dice, voy a ir a averiguar si acaso es verdad. No. Queda nomás como una verdad. Para ir cerrando, ¿cómo podemos también desde el punto de vista científico, más bien educativo, de alguna forma generar medidas en esta materia también para que, por ejemplo, desde el ámbito del cambio climático, no se genere de alguna forma una red de personas que niegan lo que está ocurriendo? Respetando obviamente quizás su mirada. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, no, es una tarea difícil. ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos al principio, cuando yo vine la primera vez, del pensamiento crítico? Sí. Ya, es que ahí está el punto. Nos está fomentando desde la... Tú tienes que, desde la cuna, y por eso hablo de estas a veces sociedades que son más cerradas, si no fomenta el pensamiento crítico en las personas, entonces es muy difícil hacer cambiar. Para la elección de ahora se hizo un estudio en Estados Unidos y se dieron cuenta de que las personas que pasaban por o tenían una carrera universitaria, si hubiese sido así solamente, votaban a favor de Kamala. En cambio, las personas que no pasaron por una carrera universitaria votaron a favor de Trump. Y eso no debería ocurrir, porque se supone que en el colegio todos deberíamos recibir esta educación del pensamiento crítico y no tener después cuando grande hacer sesgos. Pero lamentablemente la escuela funciona de otra manera y la familia donde tú vives otra, que puede tener el sesgo. Doctor, le quiero agradecer por estar el día de hoy acá, y si alguien fomenta el pensamiento crítico, es la siguiente invitada que vamos a tener en el próximo bloque, que es Talentos UDEC, que sin duda fomenta las altas capacidades de niños, niñas y jóvenes de nuestra región. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Vamos a pausa juntos? Vamos a pausa juntos. Sí, ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Pero me paro, ¿no? Sí, doctor, ¿qué decimos? ¿Usted? Bueno, pero mira, te dejo muy chico. No, pero ahí soy mamá. No, pero doctor, lo invito. Sí, yo ya. Lo invito. No, esto, ¿tú sabes lo que quiere decir? No es una prueba. Después vas a ir desapareciendo así de a poco, así. Acerruchando piso. Acerruchando piso se llama esta sección. Bueno, vamos a una pausa comercial pequeña y luego venimos con la invitada, como dijo Mela, grandiosísima, que va a conversar de temas interesantes. No, pero va a tocar un tema común, ¿no? Del cambio climático. Ahí vamos a conectarnos ahora. Justamente a ver, a ver qué dice. Vamos a pausa y volvemos al multiverso. Chao, chao. Yo se la voy a presentar. Sí.